Buenas noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente en este programa Tocando tu Corazón, donde queremos comentarles acerca, de un tema bastante importante como es estos desórdenes alimenticios que se producen tanto de la bulimia como de la anorexia. ¿Cuáles son las causas que llevan a llevar este trastorno? Queremos verlo desde un punto de vista donde nosotros podamos orientarlos a ustedes, pero también a través de lo que el Señor también nos revela acerca de estas cosas. En verdad, un tema difícil de abordar, complicado. Estaba viendo algunas imágenes. Ustedes saben que muchas veces nosotros tendemos a tratar de expresar lo que nosotros sentimos en nuestro interior. Y estaba viendo algunas imágenes que habían hecho particularmente chicas de sus casos de desorden alimenticio, bulimia, anorexia. Eran imágenes bastante fuertes, difíciles de abordar. Entonces quisimos tomar este tema. Sabemos que es un poco complicado, pero también nos hemos dado cuenta de que esta situación ha ido en alza. De hecho, algunos estudios demuestran que hay un alarmante aumento de estos casos de desorden entre chicas entre 14 a 24 años, justamente cuando comienzan este proceso de la preadolescencia. Si bien son más conocidos los casos de mujeres, también ha ido en alza estos casos de desórdenes alimenticios en los hombres. Los desórdenes son de una gran gama de síntomas, entre los que prevalece una distorsión de la autoimagen, un gran temor al aumento de peso y a la adquisición de ciertos valores. Vivimos en una sociedad que se vale en ciertos estereotipos de cómo debe ser una condición física. Lo vemos en los programas, en las pasarelas. Entonces, claro, a veces los chicos que están formando justamente su personalidad tienden a engancharse a este tipo de cánones. Así es, como tú dices, tiene que ver con un estereotipo que se da muy frecuentemente, y como tú marcabas, bien relevante es el tema de la edad donde se produce, puesto que están en esta etapa donde no saben quiénes son, lo que necesitan, lo que es bueno, lo que es malo. Entonces entra a afectar este trastorno que puede tener varios factores. Uno de los factores, yo creo que es importantísimo, es que en esta sociedad, por lo general, vivimos en son de lo que el otro piensa de nosotros y no lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y es un tema que cuesta mucho trabajarlo. Imagínate un joven, un preadolescente que está en toda su etapa de pubertad, donde un día, por ejemplo, me pasaba que me decían alumnas de séptimo básico: profesora, hoy día me siento así y al otro día me siento así y no me entiendo, profesora. Entonces imagínate ese círculo donde muchas veces ellas no se entienden, los papás no las entienden, el resto no las entiende. Entonces es un sinfín de cosas que por lo general trae estas consecuencias. Ha aumentado mucho este tema de la anorexia, de la bulimia, factores como la adolescencia misma, como el siempre aceptar lo que el otro me dice, y está muy marcado eso. Quisiera partir comentando que yo fui una persona que sufrió un principio de anorexia. Estaba entre la etapa, justamente yo diría entre octavo y primero medio, empecé a sufrir estos cambios, pero tiene que ver con cómo yo me sentía frente a la sociedad, no aceptada. Quizás ciertos factores que afectaron también era mi personalidad, que era muy retraída. Yo creo que si el Señor tampoco hubiese entrado en mi corazón, yo creo que jamás estaría hablando, aunque las personas no me vieran, ni delante de alumnos, que es lo que logré, ni tampoco aquí en la radio. Y en ese proceso, entre octavo y primero medio, entré como en un círculo donde justamente mi colegio, que es donde yo ejerzo hoy en día como profesora, entré al colegio, puras mujeres, y ya empezó la preocupación de verme bien, pero no para mí, sino para decir, bueno, ya acá en esta sociedad yo valgo. Y ese valer significaba a lo mejor comer menos, alimentarme poco,
llegué a un punto donde recuerdo que comía pocas porciones. Por ejemplo, a la bebida le echaba mucha agua. Yo le decía a mi mamá que en realidad la bebida estaba muy dulce, como que ella no notó tan rápidamente eso, hasta que ya, por ejemplo, comía, y había momentos que yo sentía, por ejemplo, que comía mucho, un pan con té, con alguna cosa, y yo sentía que era mucho lo que había comido. Entonces iba al baño y yo me inducía a vomitar. Me miraba en el espejo, era como ver dos Pamelas ahí. Y el resto, bueno, la gente más cercana me decían, hey, para, ya es mucho. No sé, yo recuerdo que llegué a pesar 35, 36 kilos más o menos, que era muy poco. Me miraba al espejo y de hecho veía como que los pantalones me quedaban mal, la ropa me quedaba mal y era un tema de, a ver, ¿cómo te explico? De dañarme yo, pero para que el resto me viera distinta. Yo creo que un poco por lo que pasé con ese grupo de jóvenes en ese momento, de niños, que me afectaron y que produjeron que yo en realidad tuviera este principio de anorexia, que la verdad se debe tratar para que no avance, porque si no es una enfermedad que la llevas siempre. Con el tiempo, gracias a Dios, el Señor empezó, ¿cierto?, a obrar en mi vida también, y comencé ya a cambiar un poco el pensamiento, el sentir que tenía que verme bien para el resto y no para mí. ¿En algún momento tú superaste en cierta medida o llegaste a un momento de transición, de calma, pero hubieron personas que incidieron a que volvieras a recaer en ese círculo? Sí, pero yo creo que en realidad yo no puedo culparlos a ellos. A lo mejor es un tema por eso lo explico súper bien, es un tema que es psicológico. Recuerdo que una persona me dijo, yo no me veía, o sea, me veía bien porque ya, bueno, ya estaba en las cosas, en los caminos del Señor, ya el Señor había tocado. Y de repente un joven llega y me dice, ¿sabes qué, Pamela? Has subido un poco de peso. Y yo no había subido tanto. Y esa sensación de que te digan que tú estás a lo mejor con un poco de sobrepeso, no lo sé, gatilló de nuevo en mí ese proceso de volver a consumir menos comida. Tomaba pastillas, eran naturistas las pastillas, porque era rápido comprarlas en la farmacia. Entonces yo juntaba a veces plata que me daba mi mamá, o bien yo la verdad es que igual en ese tiempo ya estaba trabajando y me compraba unas pastillas que eran naturistas y que ayudaban a que fueras al baño, muchas veces al baño. Con eso también aprovechaba de perder un poco de peso, pero en realidad el peso que estaba perdiendo era de agua, no de grasa. Pero sí, hay cosas que gatillan y que vuelven a activar ese tema. Yo creo que una de las cosas que fueron importantes en este proceso de ir sanando un poco esta enfermedad fue también el que llegara a mi vida mi esposo, que está acá al lado mío, porque él como que empezó a hacer clic en otras cosas. O sea, él es como, hasta el día de hoy, es como que a él le importa mucho menos ese tema de la estética, de si uno se ve bien o mal. Entonces, inconscientemente comenzó a producir en mí un proceso de sanación. Pero gracias a Dios es un tema que yo no puedo decir que una persona que ha tenido anorexia o ha pasado por este proceso sana completamente. Cualquier cosa lo puede volver a gatillar. Pero yo creo que siempre es el que nosotros nos sintamos amados, queridos, valorados, respetados en esta sociedad, que hacen que las cosas, lo que tú eres estéticamente hacia afuera ya no importa, sino más lo que eres en tu interior. Entonces son otras cosas las que importan más que lo físico. Ahora, si bien por salud uno lo tiene que hacer, no llegar a esto, a volver a este trastorno, a esta enfermedad, a esto que te hace pasar por, yo creo que más por agraz que por dulce. Así es. Y una de las razones, principales por la que insistí tanto en que nos acompañara Pamela y diera su testimonio,
era más que nada porque, claro, en la radio hemos tocado testimonio de muchas personas, amigos, personas que hemos sabido de afuera, ¿cierto? Pero yo sé que muchas personas que puedan estar pasando por esta situación de anorexia, de bulimia o de otros desórdenes alimenticios, que escuchen de primera mano de alguien que pudo superarlo y decirles que es posible superarlo. Obviamente va a ser una transición, no va a ser tan fácil, pero sí existe una salida. Y tal como decía Pamela, que era muy importante, estos síndromes o este pensamiento, digamos, de verse a lo mejor gordo o de verse flaco en algunos casos, porque hay algunos desórdenes alimenticios que justamente son lo inverso, son como tener un lente que está defectuoso. Tú te ves al espejo, pero esa imagen que tú ves no es la real, no es la correcta. Y muchas personas te están viendo y a veces la persona se ve bien, no tiene problema, no necesita adelgazar, pero eres tú la que tiene ese lente dañado y tú sientes que no te ves bien, aunque no es así en realidad. Pamela mencionaba por lo menos 2 de los 3 factores que conocemos con respecto de cómo se van desarrollando estos temas. Estaba el primero, que era el social, que está relacionado a cánones, ¿cierto? O a presiones, como fue en el caso que tú pudiste vivir en el colegio, presiones externas que generan esa ansia, ¿cierto? Por los desórdenes alimenticios. También está el factor psicológico. Hay personas que tienen todas las herramientas para ser exitosos, tienen en el intelecto, en su cuerpo, a lo mejor en el nivel económico, en el nivel social, en el nivel de conocimiento, pero hay algo que les hace sentir defectuosos, siendo que tienen todas las herramientas para ser exitosos, pero hay algo ahí que lo gatilla y muchas veces caemos en la depresión. Y también a veces hay factores que son biológicos, podríamos decirlo, porque a veces hay desórdenes en los neurotransmisores. Entonces eso genera una cierta ansiedad, una cierta tensión. Hay un desorden en la forma en que nosotros concebimos el mundo, en cómo lo vemos. Lo importante es que si estás en esta situación, existe tratamiento. Lo importante es que converses esto con tus papás, porque si tú vas, ¿cierto?, a la amiga o buscas en redes información acerca de esto, claro que vas a encontrar, pero son redes que a la larga te van a llevar a enfermar a tu cuerpo, a debilitarlo y en algunos casos incluso hasta la muerte. Por eso decía que es súper importante el apoyo que uno tiene al lado. Lo recalcaba recién, o sea, fue importante el hecho de conocer a mi esposo, que en ese tiempo éramos pololos, y empecé con él a entrar en este también proceso de sanación en cuanto a eso. Es una sanación que el Señor igual ha ido trabajando en mí, pero tengo que tener ciertos cuidados porque inconsciente o conscientemente hay momentos donde se vienen esos pensamientos de dañarme. Entonces yo digo, pero ¿por qué? Si yo ya tengo una familia, tengo una estabilidad, soy una profesional, ya no importa tanto lo externo como lo interno que soy. Lo que sí en realidad siento que la vida me entregó a través también del Señor, no solamente la sanación de verme distinta hacia la sociedad, sino que Él me enseñó cómo amarme con todo lo que tengo yo, con mi esencia. Así es que yo creo que si tú, joven, estás pasando por esto, te puedo decir que lo importante de todo es que te mires al espejo y que sientas que tú vales y que tú vales mucho y vales mucho a los ojos de Dios. Tú eres importante, que quizás nadie te lo ha dicho, pero tú tienes una esencia, algo que el Señor solamente te ha regalado a ti. Busca ese regalo, ese tesoro que el Señor ha puesto en ti y te aseguro que vas a sanar esos desórdenes, esa necesidad de dañarte. Lo importante es que hoy día tú te sientas amada, te sientas amado, te sientas querido, porque la anorexia no solamente hoy en día también se da en las mujeres. También hay mucho varón que hoy en día ha aumentado el nivel de jóvenes y hombres con anorexia. Lo dice también la palabra, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice: ¿acaso no saben que son el templo de Dios
y que el Espíritu de Dios habita en nosotros, y justamente nuestro cuerpo también es una creación de Dios, es una manifestación física, ¿cierto?, del poder y del amor de Dios. Y muchas veces nosotros intentamos dañar esta creación. Lo importante, como decía Pamela, es que nosotros podamos abrazar en nuestro interior ese amor incondicional que Dios nos tiene. Y lo importante es que nosotros también nos podamos querer, que nos podamos amar con nuestros defectos, con nuestras caídas, con nuestras equivocaciones, con nuestros kilos de más, nuestros kilos de menos. El mundo puede pensar muchas cosas de nosotros, pero lo que a nosotros nos tiene que importar es qué piensa Dios acerca de nosotros. Porque te ama, porque te quiere, porque eres importante para Él. Y por supuesto que Él no quiere que nosotros nos dañemos ni que dañemos nuestro cuerpo. Reconozcámoslo, que cuando caemos en estos temas de desórdenes alimenticios, a veces quedan secuelas que son prolongadas. Bueno, y también tiene que ver con un tema médico. Si una persona está continuamente bajo un estrés, que es muy normal hoy en día en nuestra sociedad, por los jóvenes porque están estudiando, porque no cumplen sus objetivos dentro de la universidad, dentro del colegio, también tienden como a afectarse en estos procesos, y viene lo que es el estrés, y el estrés trae como consecuencia ansiedad. Pero para eso también el Señor nos ha regalado la medicina. Ahí necesitamos el apoyo de algún especialista que pueda ayudar en los diferentes trastornos que se están produciendo, a lo mejor por niveles elevados de estrés, asociada por ejemplo al sistema digestivo, que también son factores importantes. Hay mucha gente en la que tú puedes confiar, hay gente que está a tu lado, que por lo general es la familia, que te está apoyando y que vas a poder salir de esto. Lo importante es siempre decir que uno va a poder salir de esto que está viviendo. Bien, estamos de regreso en el programa Tocando tu Corazón, y en esta noche, para quienes se están adhiriendo, ¿cierto?, a la compañía de radio María Reina, 96.7 FM en Calama y 104.7 en el Alto Loa, estamos hablando de lo que son los desórdenes alimenticios: bulimia, anorexia, vigorexia en algunos casos. Así que les invitamos a que puedan comentar acerca de estos temas y de otros temas a través de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Bueno, aprovechamos de agradecer a todos quienes nos acompañan, ¿cierto?, en nuestras redes sociales, que nos apoyan, que nos ayudan también a distribuir entre sus propias redes los mensajes que entregamos cada semana. Así que les enviamos un saludo a todos ellos. Recuerden que en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, ustedes nos pueden encontrar como Tocando tu Corazón Calama. Ustedes van a la parte superior donde está el reglón para las búsquedas y ustedes anotan así, tal cual, Tocando tu Corazón Calama. Así que ahí pueden entrar a nuestro canal de Facebook o a nuestro canal de YouTube y ver algunos videos relativos a los programas que hemos ido tocando. Seguimos en esta noche con lo que son los desórdenes alimenticios. Quisiera yo compartirte una palabra, un poco un mensaje, y cómo también Dios nos reconforta a través de él. Dice: el ser humano fue creado por Dios en una forma integral, y por lo tanto debe ser cuidado en una forma integral. Si el cuerpo está sufriendo de trastornos alimenticios, el alma y el espíritu son afectados. O si cualquiera de las otras partes sufre, las demás sufren también. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Sabemos que como parte de esta raza, ¿cierto?, humana, tendremos que enfrentar siempre situaciones de aflicciones físicas, emocionales y espirituales. Pero el Señor nos dice que tengamos confianza, que somos capaces de salir de donde estamos, y que Él nos creó en esta forma integral. Entonces, si nos creó en esta forma integral, si mi cuerpo está afectado, todo lo demás se va a afectar. Cambia el color de piel, cambia la forma con la que uno mira. La verdad es que la gente nos ve como personas que andamos en el mundo apagados. Y el Señor no nos hizo para andar apagados, al contrario, nos hizo para hacer luz.
y para llenar a otros con esa luz. Y eso es lo que tenemos que hacer, sentirnos valiosos y que esa luz que somos, cada uno de nosotros, tenemos que ir encendiéndola y cargándola cada día. Si no la cargo, si no me siento bien hoy día, el resto lo va a notar. Y es importante que yo siga haciendo luz todos los días. Aunque me haya pasado algo, que a lo mejor sea difícil en el día, seguir siendo luz. Bueno, Pamela en su testimonio nos hablaba de algunas cosas, algunas, por decirlo así, técnicas que utilizan chicas, bueno, en este caso personas. Ya hablamos, cierto, que también hay un gran número de hombres que están cayendo en estos temas de trastorno alimenticio, que de alguna manera engañan a los papás con respecto a las comidas, buscan estrategias para no ser descubiertos, para consumir ciertos remedios, o también para purgar, cierto, lo que uno ha comido sin que lo noten. Así que vamos a hablar acerca de algunos factores que pueden ayudar a los papás, cierto, a identificar si su hijo está cayendo en algunos trastornos. Son varios, pero vamos a hablar más que nada de los principales. Entre ellos está, cierto, el trastorno por atracón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros comemos cuando tenemos ansiedad, como tú decías en el bloque anterior. Tenemos mucha ansiedad, entonces caemos en consumir mucha comida. Pero no me refiero a que uno llegue a la casa con hambre y coma, sino que este es un consumo exagerado. La persona se da cuenta que se está dañando. Entonces, ¿qué hace? Trata de consumir menos alimentos por un tiempo, pero ¿qué provoca esto? Nuevamente la ansiedad, entonces viene nuevamente un atracón, pero digamos que estos son niveles por lo menos más tolerables, más trabajables. De ahí venía lo que tú decías, la bulimia, ¿cierto? Que también es comer en exceso, pero se purga en este caso. No hay como una espera para volver a comer gran cantidad, sino que hay una purga. Entonces yo busco cómo deshacerme de ese gran consumo de comida a través de el vómito, a través de pastillas, a través de ejercicio excesivo, laxantes también, como tú decías también, la anorexia, que es consumir muy poco alimento. Se empieza a atrofiar ya el cuerpo, los sistemas, los órganos. O sea, no estamos hablando de una simple moda. Esto es un tema bastante serio y complicado, así que quienes puedan estar llegando a albergar siquiera la idea de caer en esto, o sea, por favor no. Vimos bastantes testimonios para poder realizar este programa. Había una chica que era gimnasta, pero de alto rendimiento. Entonces a los gimnastas le exigen cierto peso. Y ella decía que su entrenador le dijo, oye, ¿cuánto estás pesando? Y ella estaba dentro del rango, pero le faltaban unos gramos para llegar al límite excesivo. Y le dijo, hey, mira, estás llegando al límite. Pero ella no estaba bien. Entonces dice que eso le provocó tanta ansiedad que empezó a comer chocolate. Y después iba purgando y cayó en este círculo, porque se dio cuenta que muchas amigas, compañeras gimnastas también, tenían esta tendencia, ella no se había dado cuenta. Y dice que empezó a caer en la anorexia y dijo a los papás que a lo mejor puedan tener una hija o un hijo que esté cayendo en la anorexia, fíjense en sus dedos por causa de este tema del vómito. Quedan marcados los dientes, tienen problemas en las mandíbulas, en los dientes, incluso problemas cardíacos, debilidad en los huesos, se quebran muy fácilmente sus huesitos. Entonces ella contaba que iba en la carretera y simplemente su corazón colapsó por falta de potasio, o sea, se fue a cero y se desbarrancó y cayó arriba de unos árboles incluso. Entonces cuando la fueron a rescatar, la sacaron del vehículo en la que ella iba. Y estando en la camilla, con hueso, dice, fracturas expuestas, muy mal herida por este tema del accidente, se dio cuenta que uno de los paramédicos tomó su cartera. Y como pudo, gritó para que le devolvieran su cartera, porque ella sabía que cuando abrieran esa cartera se iban a dar cuenta que estaba consumiendo laxante y fármaco que la estaban llevando a la anorexia. O sea, era un temor social de que la otra persona no se enterara de esta verdad incómoda. Tú hablabas en el tema de cuando empezabas a dar estas señas para los papás de algunos chicos que están viviendo esta situación. Es importante también visualizar como papás por qué nuestros hijos están cayendo en esto.
A lo mejor hay un sentido de culpa, pero ¿de culpa hacia qué? Uno de los factores que también en mi caso afectó fue que mis papás se estaban separando. Entonces, claro, entre más en realidad pasaban dificultades en mi casa, más sentía esta sensación de culpa, porque a lo mejor podía ser por mi causa, aunque no lo fuera. Lo poco que comía, obviamente lo vomitaba. Hay otros trastornos relativos a los desórdenes alimenticios. Yo no lo había escuchado, pero me parecieron también importante abordarlo, que es, por ejemplo, la vigorexia. Ataca particularmente más a hombres que realizan ejercicios excesivos y consumen excesivos alimentos, pero con estos componentes dietéticos, ¿cierto? Para causar a lo mejor una quema rápida de grasa y cosas por el estilo en demasía. Entonces lo hacen obviamente para verse más delgados. Y también está la megarexia, que en este caso son personas obesas. Habíamos visto que, digamos, desórdenes, que son la bulimia, la anorexia, es un desorden en el cual nosotros tenemos una especie de lente que está mal enfocado y no vemos y no percibimos la realidad acerca de nuestra persona como en realidad es. Y en la megarexia pasa justamente que la persona comienza a engordar, a ponerse obesa, pero no ve esa obesidad. Pasa lo contrario, se ve al espejo y se ve muy delgada, entonces necesita comer. Y en estos casos incluso se da que tenemos obesos que son desnutridos, porque no consumen las vitaminas o los elementos esenciales para el cuerpo, sino que van llenándose de azúcar, de grasa, de cosas que en realidad al cuerpo no le van sirviendo. Y bueno, hay varias otras, premanexia, vigorexia, pero todas concuerdan en un solo punto. Y ese punto es el mismo, que hay un desorden en cuanto a la forma en que yo me percibo. Así que, bueno, hay varios gatillantes. Pamela hablaba de uno específico, ¿cierto? Que eran los problemas familiares. Ojo, no por tener problemas familiares significa que nuestros hijos van a recaer en este tipo de desórdenes, pero cuando uno analiza, ¿cierto?, los distintos casos de desorden alimenticio, es uno de los factores que está presente. También cuando hay estas comparaciones odiosas con otra persona, hacen que se gatillen estos desórdenes. También hay antecedentes familiares. Ojo, también estos desórdenes alimenticios se provocan en algunos casos de violaciones o abuso sexual, sobrevaloración de la imagen, prejuicios sociales, los medios de comunicación, ¿cierto?, que van poniendo estos estándares, la típica propaganda del perfume o de la moda, en que la mujer prácticamente no se ve, es una línea. Entonces las chicas van asumiendo que es el estándar correcto cuando no es así lo que debiese ser. Yo creo que tú dices algo súper importante. Yo creo que no hay que ridiculizar ni hacer bromas acerca de por ejemplo, de la forma de vestir o de la figura o del peso, o comparar con otras personas. Creo que es importante este tema porque cualquier pequeña situación que esté relacionada o enfocada a eso va a generar este tema del trastorno. Igual que, por ejemplo, es importante como para los papás más que nada, de entregar afecto, de decirle, por ejemplo, al hijo lo que vale, lo que siente. La anorexia o la bulimia son por falta también de preocupación, de dedicación de los papás, claro, de cariño. Justamente. Sí, entonces, sí. para que me acepte, me quiera el otro, yo me genero este daño, pero para que me acepten, lo que yo te decía recién. Ahora sí, ya estamos, por ejemplo, en una situación donde hay un joven, una joven que está viviendo ya anorexia, bulimia. Lo importante que también es que se establezcan horarios de comida, se coma en familia, se entregue mucho cariño para que la persona no sienta que esta comida a lo mejor es dañina para él o para ella, le va a afectar. Tiene que ver con todo también un tema de aporte por parte también de los papás, de no dejar solo, de acompañar en este proceso. Es un proceso muy difícil, pero yo creo que con la ayuda del Señor y también con el apoyo de los papás, en gran medida se puede salir de esta enfermedad. Hay algunos trabajos, como lo habíamos dicho, y también alguna exigencia física que
inciden en estos casos de desórdenes alimenticios. Fue un escándalo hace un tiempo atrás, algunas líneas aéreas que buscaban que la mujer tuviera ciertos estándares, cierta figura o medida. Algunas mujeres que ya estaban contratadas y que subían un poco de peso, se les exigía que tenían que bajar ese peso porque había un estándar. Entonces también hay, por una parte social, algunas disciplinas, por ejemplo la equitación, la gimnasia, el modelaje, entre otras, que pueden ser gatillantes para estos desórdenes alimenticios. Ahora, hay otro tema también, que la sociedad genera en gran medida que se produzca esta enfermedad. Claro. Yo escuchaba a una chica, no sé, había una convivencia y decía, ay, quiero comer papas fritas, pero no lo voy a hacer porque voy a engordar. Yo le decía, pero ¿cuál es el tema? Pues si uno quiere comer, no sé, una galleta, una papa frita, ¿por qué no darse un gusto? Me dijo, ¿has visto un hombre que te diga, te quiero por tus sentimientos? O sea, evidentemente también en el mundo uno se rige por ciertos patrones físicos, pero ¿cuál es el tema? Que si tú vives pensando, ¿cierto?, en una relación que solamente se sustenta en lo físico, va a tener una relación que a la larga va a ser un fiasco, va a ser una farsa. Si vives fijándote en estos patrones frívolos, ¿cierto?, y poco reales, obviamente vas a tener una relación que no va a valer la pena. Si tú encuentras una persona que valida tu físico por sobre lo que tú eres, por sobre lo que tú piensas, por sobre lo que tú sientes, obviamente esa relación va a ir al fracaso. Y el Señor, cuando habla de sus mandamientos, ¿cierto?, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu ser, el primer mandamiento. Y el que le sigue inmediatamente después es, ama al prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, el segundo mandamiento es que nosotros nos queramos, que nosotros nos amemos, porque nosotros no podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos, sino ¿cómo? Estamos de regreso en el programa Tocando tu Corazón. En esta noche el tema sobre los desórdenes alimenticios. Les recordamos que pueden anexarnos a su red de WhatsApp, así que pueden ahí, ¿cierto?, enterarse de todas las noticias, de los programas que vamos a ir entregando. Así que nos pueden anexar a sus celulares con el número más 56 9 53 94 2000. Y seguimos, ¿cierto?, hablando acerca de estos desórdenes alimenticios. Más que nada queríamos hablar sobre la prevención, ¿cierto?, que hemos ido hablando en el bloque anterior. Importante enseñar a nuestros hijos a tener conductas saludables, sobre todo con respecto a la alimentación, ¿cierto?, al deporte, mejorar la autoestima. Hablar acerca de estos estereotipos que no son los reales, los de la vida diaria. No presionar, sea hombre o mujer, si detectamos que pudiesen ser víctimas de estos trastornos. Al contrario, hay que acompañarlos, aconsejarlos. Si alguna persona en este momento pudiese estar viviendo esta situación, lo importante es confiar, ¿cierto?, en la familia, en tus papás, en tus amigos que te quieren, que te aman, que seguramente muchas veces te han dicho que pares ya, que te detengas, para que busques tratamiento. Busca ese consejo de las personas que te aman, porque al final queremos vernos bien para aquellas personas que no nos conocen, para aquellas personas que no nos valoran, para aquellas personas que no son importantes para nuestra vida, en vez de escuchar a las personas que nos aman, que nos quieren, que quieren nuestro bien, aquellos papás que nos han dicho que paremos, que nos estamos haciendo daño. Escúchalos. El problema no está en lo que otros piensen de ti, el problema está en ese lente que está dañado, ese lente que te hace percibir la realidad de una manera que no es la real, que no es la adecuada. Como tú dices, lo importante es que dentro de este tema podamos identificar y recalcar, como lo hemos hecho durante todo el programa, lo que vales tú. Creo que no hay medicina, no hay persona, no hay familia que pueda sanar si tú en el fondo no reconoces lo que tú vales. Creo que hay que partir por eso. El otro día justamente habíamos hablado de ese concepto, de que reconocer es sanar un poco ya. Quisiéramos ir un texto que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2 en adelante, que dice: no sigan la corriente del mundo en el que vivimos, sino más bien
transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Y lo importante es que entendamos este objetivo, ¿cierto?, que tiene este programa hoy día, que es el que tú reconozcas lo que vales, el que tú reconozcas a lo mejor lo que estás pasando, que reconozcas ante todo que hay mucha gente a tu alrededor que quiere que tú seas feliz y no pases a lo mejor siendo una persona en realidad que con el tiempo te vas a dar cuenta que intentaste que el resto se sintiera bien, o sea, te viera bien, y en el fondo tienes que ser feliz, pero para ti, como tú decías, amarse uno, y en la necesidad y en este trabajo que hago de amarme a mí, soy capaz de amar al otro. Si no, difícilmente vas a encontrar a alguien que te ayude, que te acompañe, que esté ahí en este proceso. Y quisiera comentarte que, si bien es cierto, gran parte de mi sanación tuvo que ver con la persona que tengo a mi lado, que me acompañó, que me apañó en realidad, que me aguantó las veces que a lo mejor yo le repetía 1001 vez que estaba gorda, que me veía mal, que no me sentía cómoda. Tantas veces que me escuchó eso, que yo siento que bueno, el Señor también le regaló mucha paciencia para aceptar ese proceso. Fui entendiendo que a través de la persona que llega a tu vida también, que puede ser, no sé, una pareja o la persona que tienes a tu lado, el Señor también te demuestra que te ama. El Señor también te demuestra que está ahí, que no necesitas otra cosa que solamente el sentirte amado, valorado, respetado en esta sociedad. Y si tú estás sintiendo que no te están respetando y que al contrario te están denigrando, tú no te sientes satisfecho o satisfecha, es porque para esa persona tú no vales. Y quizás es tiempo de, como se dice, dar vuelta a la página o buscar a alguien que realmente te valore, alguien que realmente te acepte como tú eres. Y ante todo, Él nos enseña que lo más importante es que yo sea capaz de amarme para amar al otro. Quisiéramos finalizar con el testimonio de Pilar Soto. Ella es una presentadora, guionista española, muy connotada, muy conocida. Y ella escribió un libro que se llama Conversión. Ella dice que si Jesús botó a Pablo del caballo y durante 3 días le curó su ceguera, ella dice que el Señor la botó del plató, del escenario, digamos, y le ayudó también a ver la realidad tal cual era. Volvemos a este tema de la forma en que yo me veo, de cómo me percibo. Pilar dice que en algún momento llegó a estar en 7 países distintos haciendo grabación y cosas por el estilo. Pero había algo que le sucedía, que cuando volvía a un país, como no estaba su familia, nadie la esperaba en el aeropuerto, comenzó a sentirse sola, comenzaron los agobios de su carrera y comenzó a caer primero en la bulimia. De la bulimia pasó a la anorexia. Nadie se daba cuenta. Claro, para los medios era la modelo estupenda, ¿cierto? La de los estereotipos. Pero por dentro, ella estaba malogrando su cuerpo. Ella decía que se estaba destruyendo. Y en algún momento, en una especie de reality, tiene un accidente. De hecho, se desplomó por este efecto de la falta de potasio. Empezó a sufrir problemas en su corazón. Entonces, imagínate lo que era incluso para ella estar sola, de que tuvo que tomar un taxi. Nadie la llevó al hospital. Tuvo que salir a tomar un taxi. Y le dijo al conductor que por favor la ayudara. Y eso es lo último que recuerdo. Y luego despierta en el hospital, entubada por completo. Tenía una mascarilla, tubos que salían desde su estómago y cosas por el estilo. Y el doctor tuvo que ser muy franco porque no había nadie más a quien referirse, no había ningún familiar para poder decirle la condición de ella. Y como era una persona connotada, conocida, ya obviamente la identificaron y el doctor fue bien franco con ella y le dijo: Pilar, intentamos hacer todo lo que se podía hacer por ti, ya no podemos hacer más. Necesito que me des el número de alguien para llamarlo. Necesitamos que, si tú tienes alguna creencia, la puedas decir ahora. Si crees, si eres católica, conozco a un sacerdote, porque ya no podemos hacer nada más por ti. Y ella dice que trató de gritar, pero nadie la escuchaba. Pero ella decía:
doctor, por último, córteme una pierna, haga lo que sea necesario para salvarme. Pero el doctor no la escuchaba. Y entonces comenzó a ver el monitor, ¿cierto?, las pulsaciones de su corazón, y cada vez comenzaron a hacerse menores, y se dio cuenta que estaba muriendo. Ya no había nada más que hacer. Y en ese momento ella se acordó de las catequesis cuando era pequeña, y dice que cerró los ojos, como que se entregó. Y en eso vio al Señor, dice que lo vio crucificado, pero vio justo el momento en que Jesús entregaba su vida, y su cabeza, ¿cierto?, caía, en señal de que había entregado la vida. Y ella dijo, por Dios, o sea, Dios realmente existe, y he destruido mi cuerpo, y he destruido este templo que Él me dio, y en vez de amarme, de quererme, hice todo lo posible por hacerme daño. Entonces ella le dijo, Señor, dame una oportunidad más, te pido que me des la oportunidad de regresar, para demostrarte a ti cuánto te amo, porque no es justo que tú hayas sufrido hasta la muerte por mí, y yo ni siquiera sea capaz de agradecértelo. El Señor le dio la oportunidad de volver a vivir y de recuperarse. Fue un tránsito súper largo, su cuerpo estaba súper dañado, obviamente, sus órganos, entonces fue difícil recuperarse, pero lo hizo y el Señor le ayudó. Y a ti que estás escuchando en este momento en la casa, quiero decirte lo mismo que el Señor le reveló a ella, cuando le abrió sus ojos, cuando le mostró la verdad. ¿Sabes qué le dijo? Tú no tienes la culpa. Importante lo que decía la Pamela, tú no tienes la culpa. A lo mejor de la separación de tus papás, tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa a lo mejor de tantas situaciones que se están dando a todo alrededor. No tienes por qué dañarte, no tienes por qué caer en estos trastornos. No le des la oportunidad, ¿cierto?, al mundo de absorberte, porque tú vales mucho. ¿Sabes lo que vales? La vida del Hijo de Dios que la entregó por ti, por amor a ti, porque te ama, porque te quiere, porque eres importante, porque tienes un valor, porque eres único, porque no hay nadie más en este mundo que sea como tú. Tú eres increíble, eres único, eres especial. Así que date la oportunidad de que el Señor pueda sanarte en esta noche. Vamos a entrar en un momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor Jesús, quisiera pedir por todas aquellas personas que en este momento han escuchado el programa y que pudieran estar padeciendo este trastorno. O si conozco a alguien que pudiese estar viviendo este trastorno, te pido, Señor, que tú puedas sanar esos ojos espirituales, esos ojos que están con esa visión distorsionada, que no muestran la realidad, que no muestran que me estoy haciendo daño, que me estoy lastimando, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a poder conversar con mi hijo, con mi amigo, mi amiga, que puedan estar viviendo esta situación, para hablarles en tu nombre y para decirles lo mucho que valen a tus ojos. Bendícelos, cúbrelos con tu presencia, Señor. Bendito Señor, queremos darte gracias por esta instancia de poder compartir en este programa. Queremos darte gracias por lo que tú nos has permitido entregar, por habernos acompañado en este programa. Te presentamos a cada una de las personas que está viviendo este proceso, para que seas tú llenando con tu presencia, con tu unción, seas tú bendiciendo, seas tú sanando, seas tú llenando el corazón de aquellos que te necesitan en este momento. Queremos pedirte que sigas obrando, que sigas actuando en esa persona que te ha escuchado hoy día, que no la abandones, como no lo hiciste conmigo, Señor, que le hagas entender cuán grande, cuán valiosa es esa piedra preciosa que tú has escogido. Amén. Que tengan todos buenas noches.